En un par de años, Uber, la empresa que revolucionó el transporte, dejará de existir. Así es, Uber se encuentra en graves problemas. Aquí en este gráfico verás el precio de la acción de Uber. En abril del año 2021, el precio de la acción estaba en $61. Pero, como verás, desde su pico, la acción ha colapsado, llegando a los niveles de hoy de entre $20 a $30. Pero ese es el precio de la acción. Uber en los últimos años ha estado despidiendo a miles de empleados, ha dejado de expandirse en muchos países y la competencia le está dando una paliza. En simples palabras, Uber está fracasando, mientras que la competencia está creciendo. Pero, ¿cómo es posible que la empresa que revolucionó el transporte en los últimos años llegue a semejante posición? Y más importante aún, ¿será esta la muerte del gigante que es Uber? En este video vamos a analizar cómo Uber fue de ser la empresa que revolucionó el transporte a ser una empresa rumbo al fracaso. La historia de Uber empieza en París en el año 2008 cuando dos emprendedores estadounidenses, Travis Kalanick y Garrett Camp, se encuentran teniendo problemas en conseguir un taxi. En ese entonces la tecnología de los smartphones ya existía, ya que Apple lanzó su primer iPhone en el año 2007. No obstante, dicha tecnología seguía en su infancia. Pero fue ahí que se les ocurrió a los emprendedores crear una aplicación que combinaba el sistema de GPS de los teléfonos móviles para poder pedir un taxi. El par decidió fundar la empresa Uber, donde la idea era primero probar la tecnología en la ciudad de Nueva York. La idea fue todo un éxito y los beneficios eran enormes. El usuario podía rápidamente pedir un chofer usando su teléfono móvil y podía seguir la trayectoria de su chofer en la pantalla de la aplicación. Luego, cuando era hora de pagar, el usuario podía pagar directamente usando su tarjeta de crédito. Mientras que para el chofer, dicho chofer podía aceptar un cliente mientras estaba en las cercanías dejando a otro. Uber, en simples palabras, reducía el tiempo inactivo de los choferes y facilitaba el pago a los choferes, pero también la necesidad de tener dinero al contado. Y aunque la idea primero empezó como una aplicación de taxis, Uber se dio cuenta que había muchas trabas en la industria de taxis. En ese entonces, un taxi no podía circular como negocio sin tener una licencia especial y normalmente trabajaban con una central de taxis. Luego, a las centrales de taxis no les interesaba que las aplicaciones como Uber existan, ya que les quitaba su negocio. Por lo tanto, Uber empezó siendo una plataforma de automóviles de lujo y su clientela era más que nada gente de negocios. Uber empezó su crecimiento primero en California en el año 2010 y luego en ciudades icónicas en Estados Unidos. Pero el crecimiento de esta aplicación fue tan brutal que en el año 2011 ya se habían expandido a Europa en ciudades como París y Londres. Esta pronto se convirtió en una de las startups más exitosas y su jefe, Travis Kalanick, fue visto como un visionario. Antes que exista Uber, las únicas alternativas que tenían los viajeros era de usar un taxi, usar el transporte público o pedir un chofer privado. Todas estas alternativas requerían de llamadas, investigación y existía el riesgo de que te cobren demasiado o hasta te estafen. Uber, gracias a la tecnología de GPS de los teléfonos móviles, pudo cambiar todo esto y sus ambiciones eran globales. Poco a poco, Uber fue mejorando su aplicación. Se dieron cuenta que las horas pico eran de suma importancia ya que había una demanda excesiva por transporte. Por lo tanto, Uber implementó un sistema de precios flexibles que se adaptaba a la demanda. Si había mucha demanda por choferes en las horas pico, pues el usuario iba a tener que pagar más por un chofer. Luego, al comienzo, Uber empezó siendo un servicio más de lujo. Los clientes eran normalmente hombres de negocios y viajeros con dinero. Pero Uber se fue dando cuenta que podían abrir la aplicación a usuarios comunes y a cualquier tipo de chofer. Fue aquí que la aplicación verdaderamente se disparó. Uber cambió las reglas del juego al dejar que casi cualquier chofer trabaje para Uber. Si tú tenías bajo tu posesión un auto y habías pasado todos los requisitos, podías trabajar como chofer siguiendo el horario que quieras. Esto atrajo a muchos choferes que querían ganar un salario fijo, pero también a choferes que querían ganar dinero extra. Luego, otra gran característica de Uber es el hecho que tanto los choferes como los usuarios podían darse reseñas.
Si tuviste una experiencia mala con un chofer, dejas una mala reseña y esto motiva a que el chofer dé buen servicio. Pues todas estas mejoras hicieron que Uber estalle en crecimiento, siendo una de las aplicaciones más exitosas del mundo. En este gráfico verás cuántos usuarios activos ha tenido Uber desde el año 2016. Como verás, su crecimiento fue brutal, yendo de 20 millones de usuarios activos en el 2016 a sobrepasar 100 millones a finales del 2019. Este bajón que ves aquí es de la pandemia durante los confinamientos. En el año 2019, Uber empezó a cotizar en la bolsa y se volvió una sensación en el mundo financiero, llegando a un precio por acción de más de $60. A estos niveles, la empresa estaba valuada en $110,000 millones. Para darte un poco de perspectiva, esto equivale a toda la economía de Ecuador. Pero como verás en el gráfico, el valor de la acción se desplomó con más de la mitad, llegando a menos de $30 hoy en día. Así es, Uber en los últimos años ha estado enfrentando una serie de problemas graves que están llevando a la empresa a la tumba. Se estima que antes del año 2030, Uber dejará de existir si sigue su trayectoria actual. Pero, ¿cómo es posible que una aplicación tan revolucionaria muera en cuestión de años? Pues la primera razón está relacionada con el modelo de negocios abusivo de Uber. Uber es simplemente una plataforma que conecta a los choferes con clientes. Los clientes le indican a la aplicación dónde se los recogerá y cuál es su destino. La aplicación luego los conecta con un chofer usando la tecnología de GPS. Al final de la carrera, el usuario le paga a la plataforma con tarjeta de crédito y el dinero se le va a Uber. Uber recibe el pago, le saca una comisión por sus servicios y lo que resta le da al chofer. A simple vista, este modelo de negocios no parece nada irregular. Es más, este modelo de negocios fue aplaudido y pudo revolucionar el transporte y la industria de taxis. Es decir, Uber no tiene riesgos ni tiene que invertir mucho dinero ya que no tiene coches bajo su posesión ni tampoco emplea a los choferes. Es el chofer el que lleva todo el riesgo al tener que proveer su propio auto, hacerle mantenimiento, tener todos los seguros necesarios y pasar una serie de requisitos. Esto libera a Uber de tener que lidiar con empleados y regulaciones. Es decir, si el chofer no está trabajando bien o se enferma, a Uber le da igual. Es más, a Uber le da igual si los choferes ganan dinero o si les gusta el trabajo. Y es por eso que Uber se puede abusar de sus choferes. Pero obviamente, si los choferes no están ganando dinero, se van a ir. Por lo tanto, Uber no puede exprimir las comisiones que les cobra a los choferes por cada carrera. Pero resulta que si los choferes tomaran en cuenta el valor del coche, la gasolina, el mantenimiento y todos los otros gastos asociados, la gran mayoría de los choferes de Uber al final del día no ganan dinero. Es más, según un estudio, 1/3 de los choferes hasta pierden dinero. ¿Me escuchaste bien? Pierden dinero. La única razón por qué hay choferes de Uber es porque la mayoría de los choferes de Uber no hacen todos sus cálculos para entender sus verdaderas ganancias. Ellos se dejan ilusionar por el dinero que Uber les da después de cada carrera y piensan que están ganando dinero. Pero la realidad es que estos pagos solo cubren los gastos del automóvil y no les genera ninguna ganancia por hora trabajada. Luego, el otro gran detalle de toda esta práctica es que es completamente ilegal. Así es, aunque Uber alega ser una simple plataforma que conecta a usuarios con choferes, no existe ningún tipo de regulación que protege al chofer y, en muchos casos, tampoco al usuario. A Uber le importa un comino si los choferes están felices en el trabajo o si ganan dinero. Es más, Uber ha sido muy abusivo con sus choferes al subirle sus comisiones repentinamente o al cobrarles multas internas a sus choferes. De la misma manera, existen una serie de acusaciones tanto de choferes como de usuarios que fueron asaltados. Uber en estos casos alega que no es responsable y no ha ayudado a ninguna de las partes, sino que les recomendó que vayan a la justicia. Esta cultura tóxica y depredadora es una que le ha causado muchos problemas a Uber. Muchos de sus choferes prefieren trabajar con la competencia en vez de Uber, ya que Uber no les ha demostrado lealtad. Luego, la razón por qué la industria de taxis ha existido por tantas décadas es porque se han establecido regulaciones para los taxistas.
taxistas. En el caso que se enfermen, en el caso que haya alguna competencia que baje los precios o por cualquier inconveniente, las regulaciones protegen tanto a los taxistas como a los clientes. Uber ha logrado evadir todas esas regulaciones y llegó a cambiar las reglas al crecer sin parar. La estrategia era que si Uber crece tanto, pues ellos van a ser tan grandes que ni los gobiernos ni las autoridades los van a poder parar. Y eso nos lleva a la segunda explicación de por qué Uber está destinado al fracaso, y es su crecimiento irresponsable. Uber tenía como misión expandirse en todo el mundo lo más rápido posible. Ellos se dieron cuenta que la plataforma que tenían no era nada única. Es decir, cualquiera podía llegar a copiarse de la plataforma, bajarle los precios a los usuarios, pagarle más a los choferes y ganarle todo el mercado a Uber. Pero Uber sabía que una vez se vuelve un hábito usar una aplicación, tú probablemente continúes usándola aunque sea un poquito más cara que las otras. Por lo tanto, lo único que les garantizaba su sobrevivencia era expandirse de manera agresiva por todo el mundo. Si ellos lograban tener un monopolio sobre los choferes y usuarios de las aplicaciones de transporte, pues ellos iban a tener control completo. Y esa fue la gran apuesta. Crecer sin parar hasta llegar a tener un monopolio. Esto lo hicieron al ofrecerle a sus usuarios bonos al recomendar la aplicación a amigos y parientes, te daban un sinfín de descuentos y recaudaron miles de millones de dólares de inversionistas que utilizaban para expandirse lo más rápido posible. Es más, Uber es de las empresas que más ha recaudado dinero, recibiendo más de 25.000 millones de dólares en toda su historia. Todo este dinero lo usaron para expandirse. Y dicha expansión fue verdaderamente exitosa. Como les mostré anteriormente, el crecimiento que tuvieron de usuarios activos fue algo impresionante. En su pico llegaron a tener más de 100 millones de usuarios activos por todo el mundo. Llegó a tal punto que antes, cuando uno pensaba en pedirse un transporte, uno pensaba en pedirse un taxi. Hoy en día la mayoría decimos pídete un Uber. Con un crecimiento tan fuerte y millones de usuarios, los gobiernos ya no podían prohibir esta aplicación. Un gran ejemplo fue con el gobierno local de la ciudad de San Francisco. Ellos le mandaron un ultimátum a Uber que si no paraba sus operaciones, ellos los amenazaron con multas astronómicas y hasta arresto a los ejecutivos de Uber. Cualquier empresa en este caso escuchaba las demandas del gobierno y negociaba, pero a Uber no le importó y continuó operando como si nada hubiese pasado. Es más, la respuesta de Uber fue de que las regulaciones de San Francisco no fueron hechas para esta tecnología y que Uber con gusto podría educar al gobierno para que hagan leyes más adecuadas. Luego hubo una serie de protestas en distintas ciudades del mundo donde los taxistas y uniones transportistas se ponían en contra de Uber. Un gran ejemplo fue en París, donde los taxistas protestaron de manera violenta. A Uber no le importó. Es más, el jefe Travis Kalanick hasta incitaba que haya violencia, ya que él sabía que esto les generaba más publicidad y podía mostrarlos a los taxistas como corruptos que no querían bajar sus precios. Uber había crecido a ser tan importante e influyente que ni los gobiernos los podían parar. Parecía que el plan de expansión y de llegar a ser un monopolio había sido exitoso, pero había un detalle muy importante. Uber no ganaba dinero. A pesar de que Uber tenía ventas enormes, ellos usaban casi todo ese dinero para expandirse. Esto no sería nada raro para una empresa con ambiciones de monopolio como Uber, pero para los inversionistas este era un problema muy serio. La promesa era que el momento que Uber llegue a ser monopolio, ellos iban a poder subir sus precios y compensar por las pérdidas que tenían. Solo para darte un ejemplo, aquí verás las finanzas de Uber durante el año 2016 hasta el 2019. Las ventas de Uber se triplicaron en estos años, como verás en verde, pero como verás en rojo, estas son las pérdidas anuales que tenía la empresa. En total, solo en estos 4 años, Uber tenía una pérdida acumulada de casi 20.000 millones de dólares. Y estas pérdidas continuaron hasta hoy. El único año en la historia de Uber que tuvo ganancias fue en el año 2018, y eso fue
después de que vendió sus operaciones en el sudeste de Asia a la competencia. Así que este crecimiento insostenible con pérdidas astronómicas últimamente van a llevar a Uber al fracaso y bancarrota. Pero la última razón de por qué Uber está destinada al fracaso es que la competencia se aprovechó de su crecimiento. Así es, ahora los usuarios de la aplicación de Uber saben cómo funciona, le ven los beneficios y la usan habitualmente. Para llegar a este punto, Uber tuvo que gastar miles de millones de dólares. Pero, como les mencioné, Uber no tiene manera de frenar que tanto sus usuarios o choferes se vayan a usar los servicios de la competencia. Es decir, la barrera más grande que tenían los usuarios antes de adoptar Uber era de cambiar su hábito de pedir un taxi por teléfono o de la calle a pedir un Uber. Pero ahora que los usuarios están acostumbrados, la competencia se puede ganar dichos usuarios ofreciéndole mejores precios u otro tipo de beneficios. Y fue exactamente eso lo que pasó. Las empresas como Lyft y Bolt se aprovecharon de la infraestructura digital que Uber creó y se robaron tanto a los usuarios como a los choferes. A los usuarios les ofrecían precios más bajos y mejores servicios, mientras que a los choferes les ofrecían mejores tratos. Estas nuevas aplicaciones no tenían la pésima reputación que tenía Uber, así que surgieron como una buena alternativa al tirano que era Uber. Y esta gran migración de usuarios yendo de Uber a Lyft o Bolt es una verdadera pesadilla para los accionistas de Uber. Es decir, el plan maestro era de establecer a Uber como monopolio al crecer agresivamente. Las pérdidas que tenía Uber en dicho crecimiento luego las iban a compensar al subir los precios en el futuro. Pero ahora que la competencia le está quitando sus usuarios y choferes al ofrecer precios más bajos y otros beneficios, Uber se está viendo forzada a adaptarse y también bajar sus precios. Esto es algo que empeora la salud financiera de la empresa. Últimamente, esto llevará a Uber a tener que declarar bancarrota. Es muy probable que Uber pueda recaudar más dinero en los próximos años y sobrevivir un poco más. Pero las empresas como Lyft y Bolt probablemente acaben venciendo a Uber. La única esperanza que tiene Uber para poder salir venciendo y sobrevivir toda esta situación sería si desarrollan automóviles autónomos, si la regulación cambia a favor de Uber y si la imagen de Uber cambia radicalmente. Pero lamentablemente estos serían verdaderos milagros y no creo que lleguen a pasar. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú qué opinas de Uber? ¿Crees que llegará a existir en un par de años? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué Facebook está rumbo a su muerte.